Atención, nuevo giro en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera, la joven acusada junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por la trágica muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario. Un juez del Tribunal de Aybonito volvió a decirle no a la defensa de Antoniesca, rechazando frenar el proceso, rechazando cambiar los cargos. Y ahora el juicio sigue su curso en medio de más controversia. Les tengo información actualizada sobre este controvertido caso en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy con lo más reciente en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera. El juez Juan Reyes Colón del Tribunal de Aybonito declaró no dar lugar a la solicitud de la defensa para paralizar el caso y realizar una nueva evaluación de salud mental. La defensa insiste en que la joven no tiene capacidad para enfrentar juicio, basándose en un informe pericial que señala limitaciones cognitivas, pero el Ministerio Público lo rechazó, asegurando que la acusada sí comprende el proceso y puede colaborar con su defensa. Resultado, el juicio no se detiene. Pero antes de continuar, me gustaría recordarles que en Eni con Más no tengo afiliación política ni corporativa. Dependo de usted para seguir investigando e informando. Por eso le pido que por favor haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, se suscriba a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. También puede seguirme en esta cuenta de TikTok para mantenerse al tanto con información al día en temas importantes para nuestra comunidad. Les cuento que además del rechazo que ya les mencioné, paralelamente, la defensa de Antoniesca también intentó reclasificar el cargo de asesinato en primer grado a asesinato atenuado, alegando que no hubo planificación ni acuerdo previo, sino una reacción en medio de múltiples peleas. Pero la jueza Carol Ortiz Rivera también dijo no al lugar. Ahora, Antoniesca fue citada para el 4 de mayo, cuando se espera que finalmente inicie el juicio, aunque la defensa ya adelantó que apelará ambas decisiones, lo que podría atrasar nuevamente el proceso. Como ya saben, Antoniesca sigue bajo arresto domiciliario con grillete electrónico tras haber sido excarcelada por habeas corpus. La joven, igual que su madre, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Dos decisiones clave. 2 veces el tribunal dijo no al lugar y ahora el caso entra en una etapa crítica. Pero ¿se está tomando el camino correcto o esto podría abrir la puerta a futuras apelaciones? Vamos a analizarlo con alguien que conoce el sistema desde adentro, el profesor Francisco Borelli, abogado criminalista y ex juez en Puerto Rico. Acá les dejo la entrevista. Profesor Borelli, bienvenidos a esta edición. Gracias por estar acá con nosotros. Siempre es un placer poder compartir, colaborar de brindar la información sobre los asuntos que cubren ustedes en este espacio relacionado a la aplicación del derecho tanto penal o procesal en Puerto Rico. Así que estamos siempre que tengamos el espacio dispuestos a colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Profesor, el tribunal dijo no al lugar 2 veces. Primero, para desestimar los cargos y reevaluar la salud mental de Antoniesca. ¿Piensa usted que esto fortalece el caso del Ministerio Público o le abre la puerta a la defensa para una apelación? Bueno, no fortalece el caso del Ministerio Público. Si la niña no está procesable, que es uno de los planteamientos que levantó la defensa en uno de sus escritos, eh, si no está procesable para enfrentar un juicio, cualquiera de las etapas, en cualquiera de las etapas, y el proceso continúa sin que el juez se informe de cuáles son, por un perito, ¿verdad? De cuáles son las circunstancias
psiquiátrica o las condiciones que tiene la niña para no entender el proceso, pues se estaría cometiendo una grave injusticia. Así que no se fortalece la función de todos los servidores o todos los funcionarios del tribunal es, ¿verdad? Que se acrediten y que se protejan y que se cumplan todos los derechos de todas las partes. Y sobre todo el más fundamental en nuestra Constitución, la dignidad de las personas. Y si esa niña, ¿verdad? O esa persona que tiene ahora 18 años no está procesable porque tiene una condición mental, le corresponde al tribunal eh, orientarse con un perito. No puede ser porque el tribunal no es perito, no es psiquiatra, ¿verdad? Una vez que se plantea una defensa de no procesabilidad, el tribunal debe dejarse llevar, dejarse ilustrar por un científico para que considere si existe algunas circunstancias, algunos factores eh, acreditados en el escrito de la defensa para que ese profesional que él pueda enviar a una evaluación, ese psiquiatra o ese psicólogo, dependiendo de la condición, pueda determinar si esa persona es procesable o no. La procesabilidad nunca es una cosa juzgada. La procesabilidad depende de la sintomatología y del tratamiento que esté recibiendo la persona afectada por una condición de salud mental o una discapacidad intelectual en que en determinado momento esa enfermedad o discapacidad ha incrementado en magnitud que le hace imposible la defensa entender el procedimiento y poderse defender. Y eso siempre está sujeto a evaluación y puede ocurrir en cualquier momento. Y eso precisamente le iba a preguntar, ¿puede una persona tener limitaciones cognitivas y todavía enfrentar un juicio? No, no, si la persona, la magnitud de sus problemas cognitivos lo llevan a no poder entender el proceso, va a afectar su propia defensa porque no va a poder cooperar, colaborar con su defensa en términos de lo que allí se diga, lo que digan los testigos, no va a poder entender, ubicarse en términos de lo que testigos, en tiempo y espacio, en términos de lo que testigos están diciendo para informarle a su defensa cualquier línea de pregunta que deba abordar en defensa de la niña. Eso afectaría grandemente el debido procedimiento de ley, violentaría los derechos que como persona imputada tiene esta niña. Y la defensa, profesor, habla de presión mediática. ¿Es esto una excusa o realmente puede la prensa influir en las decisiones judiciales? Sí, esto es un problema latente en los casos donde hay publicidad. eh, los casos mediáticos siempre le presentan al juzgador un problema de la presión que pueden ejercer los medios noticiosos, ¿verdad? Pero obviamente eso dependerá de la defensa que haga el juez o la jueza de la independencia judicial y de atenerse o suscribirse a la defensa del Estado de Derecho y a seguir las decisiones aplicando el derecho independientemente de las presiones que pueda recibir tanto de la prensa como del público, ¿verdad? Lo importante es resolver conforme a derecho y ciertamente la presión mediática sí puede afectar a un juez dependiendo de cuán cultivado jurídicamente sea el juez, cuán aprestado esté en defender la independencia judicial y no a resolver a base de la presión o la que pueda recibir, ¿verdad? Del público o de cualquier otra parte que no sea las partes en el caso. Profesor, y otro intento que realizó la defensa de Antoniesca fue reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato atenuado. ¿Qué diferencia existe entre estos dos tipos de cargos? Bueno, en el caso de asesinato en primer grado, los elementos del delito son, en el elemento subjetivo, el que va al aspecto de la intención, es que el acto tiene que ser cometido a propósito y con conocimiento de Mm. querer asesinar o dar muerte a la otra persona, ¿verdad? En este caso, la alegada víctima o la parte agredida. En el caso de asesinato atenuado, sí se requiere que la agresión sea con intención y propósito de causarle la muerte, pero existe un ingrediente adicional que es parte
del delito, por eso es que lo hace atenuado, no lo hace del grado de asesinato en primer grado que tiene 99 años, sino que reduce la pena por razón de que ese propósito y ese conocimiento, ese a propósito, se está dando por razón de que existe una perturbación mental para la cual hay una explicación o es producto ese propósito de una súbita pendencia, de una pelea, como es lo que todos hemos visto que ocurrió en este caso, todo lo que ha señalado la prensa en el sentido de que esto ocurrió en el contexto de una pelea entre estudiantes de diferentes grupos, ¿verdad? Unos conflictos que la escuela se le escapó atender mediante unas herramientas de diálogo, de enseñar a esos niños a resolver los conflictos con otras herramientas. Se le escapó al sistema educativo y se resolvió afuera muy cerca del ámbito escolar, ¿verdad? Y dentro de una actividad escolar, y se resolvió con el peor de las formas que se debe resolver un conflicto, que es con violencia, violencia extrema, como fue la que ocurrió aquí. Así que el asesinato atenuado responde a que hay una alegación de que esa muerte se causó por razón de una pelea, del fragor de una pelea, ¿verdad? Y de las emociones que produce estar en una pelea, ambas partes, ¿verdad? Y ese es el asesinato atenuado y que lleva una responsabilidad en términos de la pena mucho menor que el asesinato en primer grado. Pero ¿qué significa en términos prácticos que el tribunal haya rechazado ambas solicitudes de la defensa? Bueno, esas son cosas que parte del proceso, ¿verdad? El juez decide al lugar o no al lugar a una petición que hace la defensa y la defensa tiene los mecanismos que provee la ley para revisar en caso que no esté de acuerdo, como me supongo que por lo menos en el caso de la no procesabilidad deberá ir. Este, la defensa va o en los dos casos, tanto en la moción para presentar la defensa de no procesabilidad o en el caso de la moción al amparo de la regla 64P, pues puede acudir al tribunal y el tribunal apelativo, en este caso, que es el próximo tribunal que revisaría las decisiones del tribunal, pues se tomaría el tiempo que entienda necesario o no expediría recurso de certiorari, que es un recurso discrecional que el tribunal lo puede o no acoger el recurso y resolverlo. Hay que esperar a que el tribunal, primero que ellos presenten la solicitud, que el tribunal la coja y decida si la va a intervenir o si la va a declarar no al lugar de plano y no va a intervenir en el sexo de crisis. ¿Pero esta apelación podría cambiar por completo el rumbo del caso? Bueno, no sé a qué se refiere con el rumbo del caso, si podía impedir que se continúe a la próxima etapa, que Ujú. es en el caso de la niña, la vista preliminar. No, la vista preliminar ya está señalada, independientemente que resuelva o no el caso, va a continuar la vista preliminar. En el caso de la 64P, como lo que se está planteando es que había una ausencia total de prueba en la prueba que se desfiló, que ese asesinato fue a propósito y conocimiento y que la prueba desfilada que hubo allí fue que a propósito y conocimiento, por razón de haber mediado una súbita pendencia, una pelea, lo que configura el asesinato atenuado. En caso de que el tribunal expida y declare al lugar, pues se va a celebrar la vista preliminar como quiera, pero por asesinato atenuado, ¿eh? Entonces el fiscal tendría que, que ajustar la acusación a un asesinato o la denuncia a un asesinato atenuado. Entonces, estos recursos apelativos sí tendrían un gran impacto en el inicio del juicio. En el inicio del juicio, en términos del tiempo, ¿cuándo es que eventualmente va a culminar el caso? Yo creo que en ninguno de los dos recursos quita la posibilidad de que el juicio se va a celebrar. El juicio se va a celebrar eventualmente por Ujú. algún cargo, asesinato en primer grado o asesinato atenuado. Si está procesable o no procesable, eso tampoco va a impedir que se celebre el juicio. ¿Por qué? Porque en caso que se determine que sí, que la niña está no procesable, lo que se va a hacer es que se va a detener el proceso por un tiempo en lo que se le da el tratamiento que recomiendan los peritos y ella pueda superar esa etapa de no procesabilidad y estabilizarse y estar adecuadamente ubicada en tiempo de lugar de tiempo, lugar y espacio para continuar con el proceso y eventualmente el proceso continuará.
Y finalmente, profesor, con lo que sabemos hasta ahora, ¿piensa usted que este caso está bien encaminado o hay alertas a las que se deben estar atentos? Bueno, eso depende de qué, o sea, cuál es la definición de la premisa que está bien encaminado. Por ejemplo, si yo creo que una niña que al momento de los hechos tenía 17 años y dentro de una pelea le causó la muerte a otra niña y es acusada por asesinato en primer grado, que este caso se debe resolver en 3 meses, traerla culpable por asesinato en primer grado, ponerle 99 años Mm. y privarla de la libertad, pues entonces este caso está mal encaminado, porque mi definición de bien encaminado es esa que le acabo de decir. No quiere decir que esa sea la que yo tenga, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Pues si Mm. esa es mi definición de lo que es bien encaminado, partiendo de ese crisol, yo tendría que decir que este caso está mal encaminado. Este caso está llevando el proceso como las reglas de procedimiento criminal y el Código Penal de Puerto Rico aprobado establece. El problema que ha sido aquí, que ha habido aquí, es que ha habido una ausencia, una falta de explicación al público de esto. Y entonces ha sido un poco torpe de parte de los que han, ¿verdad? De los tomadores de decisión en este caso, de explicarle al pueblo, por qué se presenta una 64P, qué es lo que busca una 64P, qué pasa si se declara lugar o no al lugar una 64P, cuál es el próximo proceso. La defensa está pidiendo una revisión por capricho. Es por alargar el proceso, por querer dilatar esto, no, es deber de los tomadores de decisiones de decirle al pueblo, no, que es que el ordenamiento permite y establece el derecho de la defensa a presentar un recurso de revisión de cerciorari. Y que si el tribunal apelativo le declara no al lugar, la defensa tiene un derecho de ir al Tribunal Supremo. ¿Ve? Esas cosas hay que explicárselo a la gente porque la gente no le entiende y muchas veces los medios de comunicación no lo explican tampoco y permiten que el pueblo se quede con ese desconocimiento y se quedan unas emociones a nivel de sociedad de una parte y de otra parte en una magnitud tan alta que pudiéramos estar provocando además otros conflictos violentos en comunidad. Entonces yo creo que hay que tomar, como decimos acá, el toro por los cuernos para explicarle a la gente todo y cada una de las etapas del proceso. Explicar, yo determiné causa, que uno puede decir, pero se está determinando causa por el asesinato en primer grado y no por de asesinato atenuado. Es por esto y por esto y por esto, porque las circunstancias de asesinato atenuado no se dieron porque no hubo una pelea, porque no hubo una súbita pendencia. ¿Ve? Eso, explicar solamente. La gente puede querer no estar de acuerdo, entender que no está de acuerdo con una decisión que emite el juez o con una acción que ha hecho la defensa, pero lo entiende porque se le ha explicado que eso es parte del proceso. Y en ese sentido, yo creo que está mal llevado, un poco torpe el proceso, porque eso no se ha dado, ¿verdad? Y la gente está partiendo, asumiendo posiciones de esa falta de conocimiento. Perfecto, profesor Borelli. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. A la orden siempre, aquí estamos para servirle. Y debo mencionar que el Tribunal de Aybonito también rechazó que Antoniesca entre a la sede por una puerta trasera por razones de seguridad. Básicamente, ordenó que la joven deberá entrar por la puerta principal como cualquier acusado, pese a la alta exposición mediática del caso. Y mientras la defensa denuncia presión mediática e incluso sugiere que el caso ha sido tratado distinto por ser mujer, el tribunal insiste en que el proceso sigue conforme a derecho. Y las preguntas que tienen muchos es, ¿se está haciendo justicia o estamos ante un caso que podría complicarse aún más en apelaciones? Y yo ahora le pido su opinión. ¿Cree usted que el tribunal debe haber ordenado una nueva evaluación mental o ya hay suficiente evidencia para seguir adelante con este juicio? Deje su respuesta en los comentarios y comparta este video para abrir el debate a más personas. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.